Muy bien, ahora sí, ya estamos bien. Bueno, buenas noches nuevamente, me presento, Dios los bendiga. Mi nombre es Celeste, yo voy a ser este mes su maestra de lo que es o su docente de lo que es la materia de Historia de Israel. Y para esto les voy a compartir rapidito mi pantalla. Bien. ¿Pueden ver claramente mi pantalla? ¿Sí? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, tenemos aquí lo que es la presentación. Bueno, esta va a ser la guía didáctica. Para aquellos que quieran la guía didáctica de manera física, yo hasta el día de mañana les voy a estar avisando cuál es el costo, ¿ya? Yo estoy yendo a consultar el día de mañana cuánto me va a salir la impresión de todo y de acuerdo a eso les voy a dar el precio. Ahora, esta guía didáctica la pueden tener digital o la pueden tener también física para aquellos que la quieran de forma física también. Y vamos a empezar. La historia de Israel, ¿qué es lo primero que a ustedes se les viene cuando escuchan acerca de la historia de Israel? ¿Alguien que me pueda decir? Cuando usted escuchó que iba a hacer este módulo, la historia de Israel, ¿qué fue lo primero que se le vino a la mente? Buenas noches, hermana. Buenas noches. Habla Jaime González. No está mi nombre, ahí no pude poner mi nombre. No se le escucha muy bien, hermano. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Para que le cambie el nombre ahí. Jaime González. Jaime. Ya. Ahorita le pongo aquí. Jaime. Ya. Se le escucha muy bajito, así como si estuviera lejos. Lejos. Estoy con audífonos, no sé cuál será. Ah, ya. En el audífono tiene ahí un micrófono. Ese micrófono acérqueselo para que podamos escucharlo aquí en la clase. Hola. Y ahora sí un poquito mejor. Ya, con respecto a la pregunta, como ya he leído un poco de la Biblia, cuando hablamos de Israel, se me viene a la mente, ¿no? El padre Abraham, el padre de Israel, ¿cómo sería? Ah, ya. Entonces lo primero que se le viene a la mente es Padre Abraham, a usted. Amén. ¿A alguien más? Algo que lo primero que se le venga a la mente cuando usted escuchó historia de Israel. ¿Qué fue lo primero que usted dijo? Ah, historia de Israel, vamos a hablar acerca quizás de esto. ¿Qué creen ustedes? ¿O qué es lo primero que se les vino a la mente? Nada, ya, bien. Entonces ahora vamos a ver lo que es la presentación de lo que es la historia de Israel. La historia de Israel bien lo podemos resumir en lo que es el Pentateuco, ¿cierto? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces, cuando hablamos de la historia de Israel, estamos hablando de algo que pasó, algo que aconteció y que es parte de la historia actualmente, ¿no? Que quedó registrado en libros, que quedó registrado en la historia, que pasó de generación en generación y que hasta el día de hoy, en nuestros tiempos, lo podemos llegar a tener y lo podemos llegar a también a entender, ¿no? De alguna forma. Entonces, es conocida como la Torá, la ley o la ley de Moisés, en este caso viene a ser el Pentateuco, ¿no? Que viene del griego pente, que significa 5, y teucos, que significa rollos, ¿no? Es decir, 5 rollos.
Ahora, este representa los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Nosotros ya todos aquí, me imagino, conocemos lo que es la Biblia, ¿no? Y en la Biblia tenemos al inicio los 5 primeros libros que son los más conocidos. Y lo vuelvo a repetir, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, donde nosotros vemos acerca de todo lo que pasó al pueblo de Israel y también vemos ahí la historia de Moisés, vemos la historia de Abraham, entonces vemos todo lo que es el inicio. Ahora, en este libro o en esta parte de la Biblia se relata entre muchos temas la historia del origen de la raza humana y el desarrollo de su redención. En la historia se relata o relatada por estos libros, el principal actor es el llamado pueblo de Israel. Ahora, citamos las palabras del Señor en Mateo 5, capítulo 5, versículo 17, que dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, de esta manera nosotros podemos asimilar claramente que la intención del Señor Jesucristo no fue eliminar ni mucho menos contradecir la ley dada por Dios, ¿no? Esta ley dada en el Antiguo Testamento, sino más bien cumplirla. Es decir, del griego, viene del griego plero, y significa hacerla cumplir. Entonces Jesús vino para poder hacer cumplir esa ley. Ahora, Jesús vino a explorar, vino a expandir y muy necesariamente también a actualizar las estipulaciones para una mejor aplicación a quienes habían de seguirle. Qué importante es considerar que la ley de Dios, la Torá, no es un recurso a desecharse o no está en desuso, ¿no? Si Jesús vino a darle mejor y más profundo sentido y significado, ¿quién no somos nosotros, no? Para sostener que ella no es aplicada hoy. Ahora, en esta asignatura vamos a desarrollar de forma temática todos y cada uno de estos 5 libros de la ley, donde están Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y en esto vamos a ver todo lo que es la historia de Israel, todo lo que aconteció con el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Ahora, vamos a tener en esta asignatura, como ya saben, esta asignatura dura un mes, es decir, que vamos a tener 8 clases. Ahora, esas 8 clases ya ustedes saben cuándo son, ¿no? Son los lunes y los martes, desde el hoy que es 6 hasta el 29. Es decir, que el día 29 de marzo usted va a tener su examen final. Ahora, en esta asignatura no vamos a tener mucha tarea porque vamos a abarcar bastantes temas, es decir, vamos a abarcar 14 temas. Y todos esos temas, de todos esos temas que van a ver, usted va a dar, ¿no? Lo que es un pequeño examen. Ahora, en cuanto a la competencia de lo que es la propuesta educativa de la historia de Israel, vemos, logra preparar y desarrollar estudios expositivos de los elementos y contenidos principales de los libros del Pentateuco, mostrando fidelidad, responsabilidad y diligencia en el proceso, considerando el principio de mayordomía, que el principio de mayordomía es el principio que vamos a estar tocando durante este mes acerca de la mayordomía, ¿no? Y lo vamos a ver en toda la asignatura. La vez pasada, cuando les di, algunos, no todos, estuvieron algunos en la clase, fue la clase de, a ver, Daniel y Apocalipsis, creo que fue, si no mal recuerdo. También había otro principio. Luego estaba Teología 1, ¿no? En Teología 1 también estaba el principio de poder y forma. Ahora en esta sesión vamos a ver lo que es el principio de mayordomía. Ahora, bueno, el producto que van a tener ustedes va a ser un producto único, solamente uno. Y en este producto va a consistir en elaborar y desarrollar un estudio bíblico de los temas o contenidos principales de uno de los libros del Pentateuco en Facebook, Instagram o YouTube. Es decir, que usted se va a grabar, ¿no? Un video donde usted va a elaborar y desarrollarme un estudio bíblico
acerca de este tema. Y yo me voy a dar todo el tiempo del mundo. Ahí puede usted durar 30 minutos, 1 hora, lo que usted quiera. Yo de 30 minutos para arriba, ¿no? Yo voy a estar atenta a poder ver su contenido completo. ¿Por qué? Porque un estudio bíblico es extenso. Entonces usted va a elegir un estudio y usted va a desarrollar un estudio bíblico eligiendo cualquiera de los 5. Si usted quiere elegir Génesis, elige Génesis. Si quiere elegir Éxodo, elige Éxodo. Levítico, elige Levítico. Entonces, cualquier libro del Pentateuco que usted elija, entonces usted lo va a desarrollar. Y ahora, ¿qué es lo que contiene este video? ¿Qué es lo que va a contener? ¿No? Va a consistir primero en un informe escrito del contenido del estudio, es decir, usted me va a dar ese informe de todo lo que usted desarrolló. Ahora, también se ha de recoger uno de los libros del Pentateuco, es decir, en esta parte usted hace su elección, ¿no? ¿Cuál de todos los libros va a elegir? Si va a elegir Génesis, Éxodo, Levítico, el que usted quiera, usted lo elige y ya ahí usted lo empieza a desarrollar, donde usted va a hacer en su informe escrito, me va a hacer la presentación, ¿no? Luego va a presentar un formulario con los contenidos principales o los datos del evento, en este caso, fecha, hora, lugar, asistencia, etc. ¿Qué más va a contener? El desarrollo del estudio, ¿no? En un video que deberá ser subido a Facebook, Instagram o YouTube. Deme un segundo. Bien, entonces, ¿qué más va a contener esto? Van a contener imágenes o fotos de lo que es el contenido del producto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si usted me desarrolla todo lo que es Éxodo, entonces usted adjúnteme una foto de lo que es el pueblo de Israel en el desierto, digamos, ¿no? Cuando usted está hablando de eso. Entonces, adjúnteme una que otra foto. Bien, ¿qué más vamos a tener en este módulo? Bien, tenemos lo que es el principio bíblico. Les dije que íbamos a manejar un principio bíblico. Este es el principio de mayordomía. Ahora, el principio de mayordomía nos sitúa en la posición de administradores, pero no como quienes imparten órdenes o velan por la productividad ajena, sino como servidores que cuidan lo ajeno. Todos debemos multiplicar lo que hemos recibido, pero al que se le dio más se le demandará. El apóstol Pablo nos presenta una exposición importante respecto a la mayordomía. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esto según Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 2. Entonces, los términos clave aquí de este versículo son servidores, ¿no? Son misterios y fiel. Ahora, todo esto se relaciona con el correcto cuidado de que los servidores de Dios, principalmente aquellos que administran y ministran los secretos de Dios, tienen que tener o han de tener esto, ¿no? Y son a los cuales se les han dado a conocer mediante servidores, quienes siendo dignos de confianza publican los designios de Dios. Entonces, ¿cómo se lo relaciona el principio de mayordomía? A que nosotros debemos multiplicar todo lo que hemos recibido. Entonces, si Dios nos da, nosotros tenemos que multiplicar aquello que Dios nos da. Ahora, el principio de mayordomía, ¿cómo lo podemos llevar a la práctica? Tal y cual un prólogo anuncia el contenido y desarrollo de un libro. De forma similar, el Pentateuco nos introduce a la maravillosa historia de la redención del ser humano. Esta historia tuvo un personaje fundamental. Va a disculpar, es que hay un montón de perros aquí en mi zona y se escucha todo. Bien, deme un segundo.
Ahora sí, yo creo que ya se calmó un poquito. Bien, entonces le decía, esta historia tuvo un personaje fundamental en su desarrollo, fue el pueblo de Israel. Y basta pensar de esta forma para darnos cuenta que en verdad fueron momentos cruciales, no para un grupo de personas o un pueblo, sino para toda la humanidad. Sin duda, Dios es el mejor y mayor ejemplo de lo que es mayordomía. Él es el administrador de la historia de la humanidad y su creación, ¿no? Y entonces, Él no solo regentea a la humanidad, sino también busca su desarrollo y bendición. Ahora, unas cuantas preguntas de lo que es preguntas de reflexión. Y en esto los quiero escuchar a todos. Somos 5, ¿no? Son 5 los que están en la sala, entonces a los 5 los quiero escuchar. Tenemos aquí la primera pregunta. ¿Qué responsabilidad tuvo en sus espaldas el pueblo de Israel? ¿Fue él un buen administrador? ¿Qué creen ustedes? Ya, voy No, nombrando. A ver, ya, el hermano Alfredo. bien, en realidad no fue un buen administrador pueblo Israel, ¿no? Gracias. Bien, ahí estoy teniendo problemas con la laptop. Bien, entonces, para el hermano Alfredo no fue un administrador, ¿no? Entonces, pero hermano, ¿qué responsabilidad tuvo en sus espaldas el pueblo de Israel? ¿Qué cree usted? A ver, piensen todos, ¿qué responsabilidad tuvo en sus espaldas el pueblo de Israel? ¿Cuál era su responsabilidad de ellos y de las que no fueron buenos administradores? Hermana, hermana, Sí, hermano, lo escucho apenita, pero lo escucho. tenía la responsabilidad de ser bendición para el pueblo y para bendición para las naciones. También tenía la misión de dar a conocer al Dios y su verdadero. Eso sería solo función. Amén. También tenían la responsabilidad de dar a conocer, ¿cierto? Entonces, pero como decía el hermano Alfredo, ¿no? No fue un buen administrador de lo que Dios les dio. Ahora, vamos con una segunda pregunta, y esta pregunta ya, como ya respondió el hermano Jaime y el hermano Alfredo, le va a tocar a la hermana Felipa y a Alejandrina, y a ver a quién más está por ahí. Y al hermano Eduardo, ¿ya? Esta va para los 3. ¿Qué atributos divinos podemos identificar cuando consideramos que Dios es el director de la historia humana? ¿Qué creen ustedes? Piensen. ¿Qué atributos divinos podemos identificar cuando consideramos que Dios es el director de la historia humana? A ver, le pregunto al hermano Eduardo. Hermano Eduardo, ¿qué atributos divinos podemos identificar cuando consideramos que Dios es el director de la historia humana? Hermano Eduardo, ¿está por ahí? Nada, creo que el hermano Eduardo se durmió, ¿no? A ver, vamos con la hermana Alejandrina. Hermana Alejandrina, que tiene creo que su micrófono activado, pero no se le escucha nada, ¿ya? ¿Qué opina usted de la pregunta número 2?
La verdad no sé si está hablando, hermana, pero no la escuchamos, ¿ya? Bien, vamos entonces con Felipa. Hermana Felipa, ¿qué atributos divinos podemos identificar cuando consideramos que Dios es el director de la historia humana? Hace un momento la vi por ahí, ¿no? Con la cámara encendida. Es el director de la humanidad. Ya, pero ¿qué atributos divinos podemos identificar? A ver, cuando nosotros hablamos de atributos divinos, estamos hablando de unidad, veracidad, bondad, belleza, omnipotencia. Estamos hablando de eternidad, perfección infinita. Estamos hablando de voluntad, personalidad, todo eso. Ahora, entonces, ¿qué atributos divinos podemos identificar cuando consideramos que Dios es el director de la historia humana? De acuerdo a lo que le acabo de decir, hermana Felipa. ¿Qué creen ustedes, hermano Alfredo y Jaime? Sería soberanía de Dios, sería atributo. ¿Cómo? ¿Perdón? Soberanía de Dios. Ya. Hermano Alfredo, ¿usted qué opina? Bien, no lo entendí bien claro. Hay diferentes atributos, por ejemplo, atributos incomunicables son diferentes, ¿verdad? Ese no comparte con los seres humanos. Hay atributos comunicables que Dios comparte con el ser humano, ¿verdad? Entonces sería ahí, él tiene todo control a través del puedo usar uno de los atributos, yo me referiría a soberanía o bondad de Dios, que él es soberano para darles sería ese uno de mis después, nada más, muchas gracias. Amén. Entonces, ahí tenemos unos cuantos atributos, ¿no? Que dice el hermano, bondad y soberanía. Y está bien. Entonces, esto son preguntas de reflexión para que ustedes vayan entrando como un poquito en ambiente, ¿no? De lo que va a ser lo que es la historia de Israel. Ahora, tenemos aquí lo que es el cronograma de lo que es la materia. Ahora, tenemos aquí lo que son las sesiones semipresenciales, o más bien virtuales, ¿no? Porque no nos vamos a ver. Entonces, estas sesiones son, como les dije, los temas son muy extensos, ¿no? Son largos, porque vamos a ver 5 libros en un mes, y el tiempo es súper cortito, así que vamos a ir así, avance tras avance, avance tras avance, y usted tiene que ir repasando sus apuntes para no perderse, ¿no? Ahora, son prácticamente 8 clases, y en 8 clases vamos a ver 14 temas. Ahora, tenemos aquí primeramente lo que es el tema 1. Ahí tenemos 5 unidades. De las 5 unidades tenemos 14 temas. Y tenemos primeramente lo que es el tema 1, la historia primitiva. Tenemos el origen de las familias. Tenemos la historia patriarcal como tema número 3. Y como tema número 4 tenemos el origen de los pueblos, entre paréntesis, naciones. En el tema número 5 tenemos a Israel es librado de la esclavitud. En el tema 6, hacia el Sinaí y en el Sinaí. En el 7, Israel y el pacto de Jehová. 8, la institución del sacerdocio y consagración de Aarón y sus hijos. Tenemos como tema número 9, purificación de la vida de Israel y las leyes.
En el 10, fiestas sagradas. En el 11, los censos y la organización de Israel. En el 12, los desaciertos de Israel y sus consecuencias. En el 13, Moisés repasa la experiencia de Israel, Sinaí y Moab, y la ley, ¿no? Que viene a ser ya la nueva generación. Y en el tema 14 tenemos las bendiciones de la obediencia y las bendiciones de Moisés sobre Israel. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver? Prácticamente cada clase vamos a tener 2 temas. Es decir, cada clase que usted venga, dependiendo qué tan pequeño sea el tema, vamos a ir viendo de a 2 o de a 3. Yo lo puse como que sí nos va a dar, así que con fe de que sí nos va a dar para que demos de por lo menos de a 2 en cada clase. Ahora, si nos da de a 3, perfecto, ¿no? Entonces, hay que tratar de meterle la máxima información porque también lo que es el Pentateuco es una materia que por lo menos yo la llevé por 6 meses, ¿no? Estudiando teología en la universidad y bueno, fue muy extenso y ahora llevarlo solamente en un mes es como que ahí, ¿no? Queriendo forzar, pero vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible. Ahora, tenemos aquí el examen final, que como les dije, eso sí o sí, no se cambia de fecha, llueva, truene, relampaguee, lo que sea, pase lo que sea, usted tiene que estar presente para su examen final. Porque aquí tenemos lo que es la evaluación y la acreditación. Entonces, ¿cómo se va a evaluar todo esto? Tenemos primeramente que la evaluación es continua, ¿no? Entonces el estudiante puede saber su progreso en la realización de la materia con solo preguntar al docente. Entonces, si usted me dice, ¿cómo estoy yendo, no? O estoy bien, o qué me falta, o de hecho usted mismo se va a poder evaluar porque son 3 cosas sencillitas que usted va a hacer y usted solito va a saber si está yendo bien o está yendo mal. Entonces, el docente va a utilizar muchos instrumentos y momentos para evaluar al estudiante de la materia. Parte de las cosas que yo voy a hacer para evaluar su rendimiento de ustedes es poder evaluarlos aquí por vía Zoom, haciendo el tipo de preguntas que les hice hace un momento. Entonces, si usted tiene participación en clases y asistencia, ya se lleva un 20%, ¿no? Entonces, la participación en clase va como un 15% y la asistencia va como en un 5%. Entonces, lo que a mí más me interesa es que usted pueda participar en la clase. Que cada clase usted diga, yo opino esto, yo creo esto, que usted hable, ¿no? Porque si estamos estudiando teología, es porque queremos hacer teología, y hacer teología es estar constantemente cuestionándonos, pensando y aclarando dudas. Entonces, estar constantemente en debate para aclarar esas dudas que todavía nos quedan ahí en vacío. Ahora, como les decía, la participación en clase y la asistencia tienen un 20%. El producto final, que fue el del inicio, tiene un 30% de la asignatura. Y el examen final se lleva un 50%. Entonces usted tiene que estudiar mucho para su examen y estar muy atento a las clases, ¿no? Para que usted le pueda entender un poquito mejor. Y ya sumado todo eso, prácticamente nos da 100. Entonces, todo va a ser evaluado sobre 100. Usted, dependiendo su participación, ahí va a tener también su nota. Bien, creo que entró alguien más. Entró el hermano Limber, ¿no? Bienvenido, hermano Limber. Entonces, continuamos con lo que es la asignatura. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el producto antes que pasemos a lo que es la unidad 1? Sí, tengo una duda que si está viendo algo, no estoy viendo bien algo borroso. Las letras, pues así siempre. Que en las próximas aulas se veía, los primeros se notaba bien. Sí, solo eso tengo dificultad. Ya. Tal vez es su internet, hermano. ¿Alguien más lo ve borroso la pantalla?
¿O lo pueden ver claro? ¿Qué me dice hermana Felipa? Hermano Jaime. ¿Lo ven clarito o no lo ven? Lo veo claro yo. Ya, el hermano Jaime dice que lo ve claro. ¿Usted, hermana Felipa? Sí. Ya, entonces yo creo, hermano Alfredo, que quizás es un poquito interferencia, porque hay un poquito de viento quizás, un poco de interferencia en el internet, pero no se preocupe, ahí igual se va a ir estabilizando eso y usted ya va a poder verlo bien clarito. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta acerca del producto que tienen que hacer el producto final? Que este es el producto final. Como les dije, elaborar y desarrollar un estudio bíblico de los temas o contenidos principales de uno de los libros del Pentateuco y publicarlo en Facebook, Instagram o YouTube. ¿Hay alguna pregunta respecto al producto que va a ser? Ahí tienen, ya les dije más o menos los indicadores que me tienen que presentar un informe escrito. Obviamente lo pueden hacer en computadora y me lo van a enviar de esa forma porque no me lo pueden dar así, ¿no? Escrito bien. También aquellos que no sepan usar la computadora y tengan que hacerlo igual a mano, igual me avisan, hablan conmigo y no hay problema, usted lo hace, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta, duda, consulta que tengan antes de pasar? Bien, entonces si no hay ninguna duda, ninguna consulta, vamos a pasar a lo que... Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, pastorita. Quería consultar lo siguiente. El trabajo que dijo, eso, ¿dónde vamos a subir o cómo vamos a presentar eso? Y Lo tienen eso que no se subir, puede. lo tienen que subir a Instagram, YouTube o Facebook, cualquiera de esas tres redes. No a las tres, a cualquiera de esas tres, a la que a usted le sea más fácil. Pero solamente vamos a subir a eso. Y Sí. no se puede trabajar con Classroom así para que podamos subir todo ahí, ¿no? Con Classroom, en este caso, prácticamente no haría falta, porque ese va a ser el producto final. Entonces, el producto final va a ser en video y eso sería. Entonces, ocuparíamos solamente Classroom para una cosa y es como que, no. Entonces, usted si no sabe cómo subir un video, hágase ayudar por alguno de los jóvenes de la iglesia, aunque sea. Ahí yo creo que los jóvenes le ayudan. Usted dígale, súbame este video y ahí los jóvenes le van a ayudar a subir ese video y ese video me lo tienen que hacer llegar a mí para que yo lo pueda ver, lo pueda escuchar, lo pueda revisar y pueda ponerle la nota. Ya, pastorita. Otra cosita al respecto de los textos, no sé si se puede manejar un poco más porque si no, ese es un apoyo para que podamos más entender y del respaldo, ¿no? Sí, Claro, el texto, bien, por favor. como les dije al inicio, el texto el día de mañana voy a ir a ver con la librería cuánto me van a cobrar para yo de acuerdo a eso decirles el precio y usted, yo se los haga llegar con el pastor Douglas y ya usted con el pastor Douglas lo recogen. O si hay algunos de provincia, creo que el pastor Douglas los envía a provincia igual. Claro. Ya, eso sería, pastor. Ya, hermano. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna consulta? Bien, del mismo tema que vamos a dar al final. Por ejemplo, va a ser en escrito tanto en el video el mismo tema o que vamos a dar así mismo, ¿no? Según que Claro. entendí. Claro, como saben, nosotros cuando hacemos un bosquejo, cuando hacemos nuestro tema, hacemos nuestro informe, ¿cierto? Cuando antes de predicar nosotros tenemos ahí nuestros apuntes, tenemos nuestro bosquejo, todo lo que vamos a predicar. Entonces, ese es el informe escrito, el que ustedes tienen que presentarme, el informe escrito del
estudio. También me tienen que presentar el formulario donde ustedes contengan los eventos principales del tema que están dando, como fecha, hora, lugar, asistencia, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué aconteció? ¿En qué parte de la historia estaban? Todo eso. Entonces, básicamente sería solamente eso. Y el informe escrito va a contener, obviamente, todo lo que usted va a predicar o todo lo que usted va a desarrollar en el video, lo va a hacer en esa parte, ¿no? De lo que es el informe. No es que tenga que desarrollarlo todo, solamente como el bosquejo. ¿Se entendió un poquito? Entendí, gracias. Ya. Bien. Entonces, ahora sí, ya sin más dudas, creo yo, vamos a pasar a lo que es la unidad 1, que viene a ser el Génesis. Entonces, es impresionante el contenido de Génesis, ¿no? Muchos autores se han inspirado en lo que es Génesis, no solo por cuestiones académicas, sino en la búsqueda de respuestas problemáticas muy actuales. El libro de Génesis es el libro de los inicios, el libro del principio, ¿no? Si nuestra inquietud está centrada en saber cómo debe de funcionar la familia, en este libro que es el Génesis podemos encontrar nuestra respuesta. También, por otro lado, si necesitamos describir la convivencia en las primeras sociedades, obviamente bíblicas, también en este primer libro de la Biblia vamos a hallar información pertinente. Pero en lo que respecta a cómo Dios se acercó a la humanidad luego de su caída, en este libro también vamos a encontrarnos con la única historia que revela tal acción divina. La creación del hombre, o su posterior caída, el juicio universal mediante el diluvio, la torre de Babel, el llamamiento de Abraham y el establecimiento del pacto son los relatos más relevantes que se desarrollan en este libro, ¿no? En cuestión del Génesis, todos estos temas nosotros lo podemos encontrar ahí. Ahora, en este libro también vamos a encontrar abundantes elementos para reflexión y un adecuado estudio del inicio de la historia bíblica. Y para esto vamos a usar lo que yo siempre uso, que son los objetivos triple P, ¿no? Estos objetivos son objetivo profesional, productivo y personal. En el objetivo profesional vamos a hacer que usted pueda describir la historia y el origen de la humanidad en relación a las familias constitutivas en el plan de redención divino. Con el objetivo productivo se quiere que ustedes puedan seleccionar el libro y los materiales o recursos bibliográficos para el inicio de su estudio a desarrollar, es decir, confección, estructura y contenido del estudio. Y en cuanto al objetivo personal, se va a valorar lo que es el relato bíblico del Génesis en relación a los principios base de la realidad del individuo, la familia y la sociedad. Ahora, con todo esto, vamos a entrar a lo que es un caso dilemático. Y los casos dilemáticos me gustan mucho porque aquí es donde ustedes van a participar y van a reflexionar. Ahora, decía, ¿no? Evo es un estudiante del Seminario para las Naciones, ubicado en la ciudad de Cochabamba. Justamente en su primer semestre le corresponde llevar adelante la materia de los libros de la ley. Él, por iniciativa propia, ha estado indagando y haciendo algunas lecturas. Cree que es necesario prepararse y meterse en el tema. En estas indagaciones se encontró en la red el planteamiento a una interrogante y observación que alguien hizo. Todo partió de la pregunta: ¿de dónde encontró esposa Caín si mató a su hermano Abel? Él fue a la Biblia y encontró el relato respectivo en Génesis 4:17, donde efectivamente se afirma que Caín comenzó a procrear en la ciudad de Enoc. Evo se ha confundido, reconoce que no debe de dudar de que la Biblia no presenta contradicciones o errores, pero se plantea qué debe hacer para comprender mejor tales relatos polémicos. Ahora,
De acuerdo a todo esto, tenemos la primera pregunta de reflexión. ¿Qué virtudes muestra Evo ante el desafío de llevar nuevas materias en el seminario? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué virtudes con respecto a este caso dilemático creen que muestra Evo ante el desafío de llevar nuevas materias en el seminario? Y aquí ya empezamos con la evaluación de lo que es ya el nuevo mes, ¿no? Así que los escucho, hermano. Piensen y todos van a participar. Para los que recién llegaron, la participación tiene un porcentaje del 20% en toda la clase, ¿ya? 20% la participación, también un 30% lo que es el producto y 50% lo que es el examen. Entonces, de por sí ya se llevan un 20% en lo que es la participación. Así que vayan pensando, ¿qué virtudes muestra Evo ante el desafío de llevar nuevas materias en el seminario? Si quiere volver a leer la historia, vuélvala a leer. Se la voy a agrandar un poquito, la vea mejor. Y ahí juntamente con la pregunta para que lo pueda ver bien. Se lo vuelvo a leer. Evo es un estudiante del Seminario para las Naciones, ubicado en la ciudad de Cochabamba. Justamente en su primer semestre le corresponde llevar adelante la materia de los libros de la ley. Él, por iniciativa propia, ha estado indagando y haciendo algunas lecturas. Cree que es necesario prepararse y meterse en el tema. En estas indagaciones se encontró en la red el planteamiento de una interrogante y observación que alguien hizo. Todo partió de la pregunta: ¿de dónde encontró esposa Caín? ¿Si mató a su hermano Abel? Él fue a la Biblia y encontró el relato respectivo en Génesis capítulo 4, versículo 17, donde efectivamente se afirma que Caín comenzó a procrear en la ciudad de Enoc. Evo se ha confundido, reconoce que no debe dudar de que la Biblia no presenta contradicciones o errores, pero se plantea qué debe hacer para comprender mejor tales relatos polémicos. Ahora, tenemos nuevamente la pregunta: ¿qué virtudes muestra Evo ante el desafío de llevar nuevas materias en el seminario? Los escucho, mis hermanos. Los escucho, hermano Jaime, Eduardo, Alfredo, hermana Alejandrina, hermano Limber. Sería uno de las virtudes, sería diligencia. Ya, diligencia. ¿Por qué diligencia, hermano? Porque al decidir un trabajo, se tiene que hacer, él decidió hacerlo de la manera mejor posible y ahondarse más en el tema que estaba estudiando. Por eso sería diligencia. Amén, porque lo quiere hacer de la mejor manera posible. Bien, entonces, hermano Alfredo, ¿usted qué opina? Eh, según viendo un poquito sobre el Evo, por ejemplo, él por sí solo no podía encontrar, pero él, hay un que citó ahí la Biblia, encontró en respectivo de Génesis, entonces ahí encontró la realidad que la Biblia era mucho más mejor, y entonces era uno de los virtudes que muestra Evo ante el desafío es llevar nuestras materias en el seminario. El seminario ayudaría mucho a otras personas conocer que la escritura en lo que está escrito sería real, ¿no? Nada más, muchas gracias. Amén. A ver, ¿qué opina hermana, hermano Limber?
¿Qué opina usted con respecto a esto? Hermano Limber o hermana Felipa, ¿qué opinan? Bien, ya voy tomando nota ya. Mientras usted va participando, yo voy tomando mis notas ahí. Hermana Felipa, ¿qué opina usted? ¿Qué virtudes muestra Evo ante el desafío de llevar nuevas materias en el seminario? Hermano Eduardo. Vamos, hermano, todo esto es para el Señor, no es para mí. Para el Señor y para ustedes. Amén, pastorita. Mira, lo que yo entiendo más o menos, no sé si estaría lo correcto, pero para mí muestra que debemos siempre estudiar, ¿no? Lo que es la teoría. Por eso dice, debo estudiar como he encontrado en la historia de Caín. Entonces, dice en la Biblia, por eso a mi manera de ser, estudiar y profundizar la materia para poder, y eso me llegaría a mí, no sé si estaría en lo correcto. Ya, amén. Entonces nos lleva o nos incentiva a que nosotros podamos profundizar, ¿no? Las escrituras. Bien, entonces vamos ahora con lo que es la pregunta número 2. La pregunta de reflexión número 2. ¿Será posible que el relato del Génesis solo sea una invención que presente errores y contradicciones? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes creen que el Génesis es una invención llena de errores y contradicciones? ¿O no creen eso? ¿Hermana escucha? ¿Sí? ¿Le escucho? Respecto a la pregunta, mi respuesta sería que ya como cristiano creyente, ya no tengo duda alguna de que toda la palabra de Dios, la Biblia es cierta, y que la Biblia, la palabra de Dios no puede tener contradicciones. Una, porque ha estudiado y dando, he llegado a la conclusión de que todo tiene su porqué para Dios. Ya eso sería mi respuesta. Amén. Amén. Entonces, ¿alguien más? ¿Quién más cree que el Génesis es una invención llena de errores y contradicciones? ¿Alguien más piensa que tenemos un libro lleno de contradicciones? No creo, ¿no? Si no, no estuviéramos aquí. Eh, ¿Será posible que el relato de Génesis solo sea una invención que presenta errores y contradicciones? Y yo creo que no, ¿no? Entonces, se ve la creación, según que hemos visto que él es el autor que creó toda la creación. Ahí creo que no hay errores y fallas, ¿no? Sería esa mi respuesta. Amén. Yo creo que no, ¿no? Porque si nosotros pensáramos, nosotros halláramos un error en lo que es en Génesis, yo creo que todos dejaríamos de creer, ¿no? Porque ya como que invalidaría toda la Biblia prácticamente. Nos empezaríamos a hacer la pregunta, pero si el Génesis tiene errores, entonces, ¿por qué Deuteronomio no puede tener errores, ¿no? ¿O por qué Mateo no puede tener errores? Entonces, yo creo que si nosotros todos estamos aquí estudiando teología,
es porque estamos viendo o hemos llegado a ver que el Génesis no solamente es una invención, ¿no? Y que tampoco presenta ni errores ni contradicciones. Entonces, de acuerdo a esto, según el principio de mayordomía, ¿qué determinaciones y acciones debe tomar Eo ante el reto de pasajes o relatos un tanto polémicos? ¿Qué determinaciones y acciones ustedes creen que debe tomar? A ver, hermana Felipa, ¿la escucha usted? ¿Qué determinaciones y acciones debe tomar Evo ante el reto de pasajes o relatos un tanto polémicos? ¿Qué piensa usted, hermana Felipa? La escucho. O hermano Eduardo. ¿Qué determinaciones y acciones debe tomar Evo ante el reto de pasajes o relatos un tanto polémicos? Pastora, en mi teléfono no hay mucho internet y se ve borroso. Ah, ya, pero sí puede activar su micrófono para respondernos, ¿ve? Porque no es necesario que vea la pantalla. Solamente que responda qué determinaciones y acciones debe tomar Evo ante el reto de pasajes o relatos un tanto polémicos, así como el de cómo consiguió esposa Caín, ¿no? Entonces ya vimos, profundizamos un poquito el tema. Ahora, ¿qué determinaciones cree Bueno, usted? ahorita, bueno, una vez más, yo creo que si hay acciones para tomar, tiene que, si hay así algún un reto, pasajes, relatos un tanto polémico, tendría que profundizar, estudiar más para que investigar, ¿no? Más para que pueda tener la veracidad de cómo está. Eso para mí sería. Amén. Amén, hermano. Entonces, decía la veracidad, ¿no? Es un reto todo ver esto, las determinaciones, creo yo, y acciones que debe tomar Evo ante el reto de pasajes o relatos un tanto polémicos es que a pesar de que nosotros a veces no lo entendemos en su momento, no entendemos ciertas palabras en su momento, tener esa fe, ¿no? Tener esa fe de creer aunque no veamos, de creer aunque no sepamos en ese momento qué significa y qué acciones debemos tomar ante eso, el estudiar y pedir la revelación del Espíritu Santo, ¿no? Siempre estar constantemente pidiendo que el Espíritu Santo revele su palabra como Él quiera y como a Él le plazca, como sea la verdad, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, que nos revela toda verdad por medio de la palabra, ¿no? Porque es Él quien está ahí con nosotros. Entonces, por eso el Señor nos dejó a su Espíritu Santo, para que nosotros podamos acudir también a Él y podamos pedir revelación. Entonces, todo siempre, como dice la Biblia, ¿no? En el nombre de Jesús. Ahora, tenemos lo que es ya la introducción al Pentateuco, que es el tema número 1, pero todo esto lo vamos a ver el día miércoles, que ya es un poquito más extenso, y yo espero que hasta el día miércoles ya todos tengan su texto en físico. En el grupo de WhatsApp, por favor, yo voy a mandar ahorita un mensaje y usted anote su nombre si usted lo quiere de forma física. Yo el día de mañana les voy a estar avisando cuál va a ser el costo del texto físico, ¿sí? Entonces ya yo se lo voy a hacer llegar al pastor Douglas para que el pastor Douglas se los haga llegar a todos. Entonces, eso vamos a tener ahora por la clase de hoy, que es introductoria, y ya hasta el miércoles que todos tengan su texto para que todos igual puedan hacer.
Entonces, así en los casos dilemáticos, usted tiene que tener su texto llenado, ¿no? Entonces usted tiene que ir escribiendo. Hay opciones para que usted pueda escribir, las hay. Entonces usted va a ir haciendo y haciendo su texto. Bien, entonces básicamente esto va a ser la clase de hoy. Teníamos una hora, ahora la siguiente clase vamos a tener otra hora y vamos a tratar de meter también toda la información posible para que usted pueda atender y entender mejor lo que es ya el Pentateuco y ya el Génesis en sí. Entonces, vamos a cerrar con una oración. Señor Padre amado, delante de tu presencia, Señor, venimos agradeciéndote, Padre, por esta palabra, Señor, que tú has dado, Señor, por estas palabras introductorias, Señor, a tus escrituras, Señor, a la palabra que tú nos dejaste, Señor, por medio de tus siervos. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque eres tú quien revela la palabra. Señor, te pedimos que sea usted, Señor, bendiciendo, Señor, a aquellos que no han podido ingresar a la clase del día de hoy, y que sea usted poniendo el querer y el hacer, Señor, con aquellos hermanos, Señor, que quizás están un poquito desanimados o que no están, Señor, con esa disposición de darlo todo, Señor. Padre, que sea usted, Señor, dándoles ese querer, dándoles ese hacer, Señor, que ellos puedan, Señor, hacer más las cosas como para ti, Padre. Que todos, Señor, podamos hacer mejor las cosas, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, o bendigo la vida de cada uno de los hermanos que estuvieron presentes hoy en la clase, Señor. Y aquellos que no, Señor, que sea usted bendiciéndolos, Señor, y apresurando sus pasos, Padre, para que ellos también puedan, Señor, entrar a las clases y que estas clases puedan serles de bendición. Te entregamos esta clase en tus manos y al mismo tiempo te entregamos esta noche en tus manos. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces nos vemos el día miércoles, mis hermanos, y no se olvide de poner su nombre, si usted quiere el nombre físico, ahorita que voy a enviar el mensaje. Amén. Amén, pastorita. Una cosa, pastora, quería pedir otra vez, si en Noé, si habría un poquito hasta fin del mes, tenemos que presentar la tarea, el examen o la tarea que tenemos que, ¿no? Sí, eso es Sí. hasta el final, hasta el último día usted tiene para ir subiendo, porque usted va a ver todos los temas y de acuerdo a eso usted va a seleccionar cuál es el que va a hacer. Amén, pastor.